Bueno, me parece que hay que colocar un contexto mucho más sólido a lo que ha venido pasando aquí. Acaba de surgir y de expresarse y apareció el pronunciamiento de la OEA, que pues obviamente no comparto la posición de mi colega. Usted es pro EA. Es que aquí uno no puede entrar en ese tipo de anatematizaciones que no tienen ningún fundamento. Entre otras cosas porque uno podría tener algunas discrepancias con los pronunciamientos de la OEA en otros escenarios. Pero ese Pero no en es el este sí está de tema. acuerdo. Pero no es el tema. El tema es que hay la Carta de la OEA crea una institucionalidad, eh, hay una Secretaría General que hoy se pronuncia en términos absolutamente serios, reconoce que hay intentos de actores políticos para dañar la democracia en Colombia. Y eso me parece muy grave. Y tiene que ver exactamente con hechos muy concretos que examinémoslos con toda claridad. Hacía mucho rato, por ejemplo, que en un Estado de Derecho como el nuestro, proclamado en el marco de la Constitución del 91, yo no veía, por ejemplo, un allanamiento a un movimiento social, a FECODE. ¿Cuál fue el delito de FECODE? ¿Cuál? ¿Cuál? No, yo le voy, no, yo me Yo pregunto, no, coincido no, yo en me eso de que pregunto, eso ¿cuál fue el fue antiguo. delito? ¿Cuál fue el delito? En el marco de sus competencias legales, se toma una determinación de hacerle una donación. Originalmente, hay que ser absolutamente claros, pensaban que podían hacerle a la campaña presidencial del presidente Petro. El mismo Partido Colombia Humana, del que yo hago parte, y por lo tanto estoy hablando en esa condición de vocero de Colombia Humana, advierten que de acuerdo a la ley no va a ser posible efectivamente hacer esos aportes, 500 millones de pesos. Esos 500 millones de pesos finalmente fueron elevados a escritura pública de cara a la opinión pública, porque si hay algo que caracteriza a la gente que hacemos parte del proyecto político progresista, es así, de frente. Se, se, se escaló ese documento a propósito de la donación a una escritura pública. Y luego aparece una cosa importante que no quieren entender los sectores que sí están interesados en romper el proceso constitucional, porque al presidente de la República lo eligieron para 4 años, no como dice la senadora eh, María Fernanda Cabal, que hay que impedir a toda costa que el presidente de la República gobierne los 4 años. ¿Y qué se hizo con esos 500 millones de pesos? En el marco de las responsabilidades legales, se toma la determinación después de que termina la campaña electoral. Más lúcido no puede ser el argumento jurídico de Eduardo Noriega. La campaña electoral está establecida legalmente para un periodo determinado que terminó en el caso que nos ocupa el 19 de junio a las 4 de la tarde. Y luego entonces se toma la determinación de suscribir un convenio para cumplir una tarea que es absolutamente necesaria y era garantizar el cuidado a través de un sistema cibernético de protección electoral. No lo vamos a hacer, no, discúlpeme, no lo vamos a hacer cuando en las elecciones de marzo del 22 le habían robado, y esos pronunciamientos no se hacen aquí, 5 curules en el Senado de la República al pacto histórico. De tal manera que yo le digo una cosa y con esto quiero terminar. Quiero hacer una pequeña aclaración a mi amigo Eduardo. El presidente de la República no convocó, fortaleció y respaldó una iniciativa que era ciudadana. Yo le puedo demostrar que esta iniciativa surgió incluso finalizando el mes de diciembre por organizaciones ciudadanas, sociales, juveniles. Y a eso, sencillamente, en el caso, por ejemplo, de Colombia Humana, que participamos sin duda alguna en esta iniciativa, fue respaldando los gestores de ese proceso. Y obviamente también quiero decir que repudiamos actuaciones vandálicas de algunos un par de personajes que por lo menos se evidencian en el video, que actuaron en forma violenta cuando siempre dijimos que estas jornadas tienen que ser pacíficas y absolutamente inspiradas en el principio de la no violencia.